Buen día, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa llamado Micrófono Abierto con la Reñé. Hoy contamos con la presencia de dos maestros que son muy importantes y son destacados investigadores y apoyan a la DGSUM. Se encuentra hoy el maestro José René Torres Uc de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez del estado de Campeche y el doctor Adán Hernández Morgan de las Escuelas Normales, licenciado Manuel Laerancia, Chiapas. Les damos la más cordial bienvenida a este programa y es un gusto contar con su participación. Hoy presentaremos el capítulo ¿Los alumnos tienen miedo a aprender matemáticas o los maestros tienen miedo de enseñarla? Como ustedes sabrán, las matemáticas es una asignatura muy importante en la vida estudiantil y también se aplica en la vida cotidiana. Muchos, al escuchar la palabra matemáticas, enseguida sienten esa inseguridad y ese temor por la asignatura, ya sea por experiencias que han pasado anteriormente a través de sus maestros o en su caso que se les es difícil o les cuesta comprenderlas. Y en este vamos a entablar un diálogo con los maestros para afrontar un poquito más sobre esta temática. ¿Vale? Muchísimas gracias por tu invitación. Pues agradecido de estar en este podcast que están trabajando y que bueno, de alguna manera también ayuda a fortalecer, a tener algunas referencias que los maestros de pronto necesitamos para estos procesos, ¿no? Así es. Sí, pues igualmente agradezco la invitación y estamos aquí para en estos minutos pues tratar de, como estas experiencias como maestros formadores, hay que decir que no somos especialistas en matemáticas, somos en pedagogía, pero sí vamos a hablar sobre este tema que es muy importante, las matemáticas. Sí. Como experiencia, ¿qué nos podrían comentar o platicar acerca de, ustedes fueron estudiantes, qué pasaba cuando tenían las asignaturas de matemáticas? ¿Estaban pendientes o sí tenían ese cierto temor a aprenderlo? Bueno, qué bueno que tocas algo que pues para mí es así como una ruta de mi trabajo, que es el de las experiencias. Yo trabajo mucho con narrativas pedagógicas y mucha de la narrativa que hago la recupero a partir un poquito también con mi historia de vida. Yo hago un proceso de articulación entre mi historia de vida como alumno y cómo estoy como profesor en este momento, ¿no? Es decir, creo yo que quienes quienes somos profesores, necesariamente tenemos que mirar hacia el pasado, cuando fuimos alumnos, para entender por qué nuestros alumnos son como son o se comportan o hacen tales cosas, ¿no? Y en este caso de las matemáticas, creo que, así como me lo preguntas, inmediatamente me retornaste a mi pasado, me retornaste a el temor enorme que tenía yo que me pasaran al pizarrón. Tenía yo mucho miedo, es decir, yo siempre me escondía y había algo con lo que ahora creo yo que puedo tenerlo como una referencia y puedo decir, bueno, no todos los niños teníamos miedo por las matemáticas. ¿Quiénes teníamos miedo por las matemáticas? Al menos en mi caso, quienes no sabíamos todavía leer y escribir. Todavía teníamos como muchos problemas al respecto, pero en general te puedo decir que de, no sé, 25 niños, 20 apasionaban la matemática, es decir, a 20 les gustaba la matemática. Y si el profesor decía, yo quiero, a ver, vamos a trabajar matemáticas o español en la mañana, matemáticas. Entonces se votaba por matemáticas, ¿no? Pero había particularidades y esa particularidad era mi caso, ¿no? ¿Y usted, maestra? Sí, bueno, pues escuchando acá el compañero Adán, voy a hablar un poquito como en esta primera pregunta, de mi experiencia como estudiante en nivel básico de las matemáticas. Efectivamente, de acuerdo a tu pregunta, me llevas a mis postales cognitivas mentales. También las matemáticas, yo me acuerdo que en mi generación había un miedo por las matemáticas. Había un miedo, efectivamente, a pasar, a participar
y también el tipo de educación que nos tocó en su momento fue una educación muy diferente a la de hoy. Así que decirlo que cuando pasabas de una operación no la hacías bien, pues sí había a veces un golpe por parte de los maestros, que ese fue un tipo de formación que me tocó vivir, y sí, creo que nos daba miedo porque si no hacías bien la operación, ya te tienes un castigo o un golpe, y creo que eso, pues muchos en vez de enamorarse de las matemáticas, de manera circunstancial te alejabas más de ellas, ¿no? Entonces yo creo que muchos pasamos por eso, y yo creo que pues hoy en día hemos visto que los enfoques han cambiado, ¿no? Y creo que eso hablaremos ahorita más adelante. Así es, y como bien lo mencionan, muchas veces por la forma de enseñanza hasta de los mismos maestros es que se genera estos temores en los alumnos. Hay igual otros comentarios, y observando y siendo parte de la vida estudiantil, uno de los temores era el temor a equivocarse, a pasar al pizarrón, porque podrían tener por parte del maestro un regaño o un castigo, y mayormente antes era de memorizar las fórmulas, de utilizar. Es cierto que la matemática sí requiere el cierto aprendizaje de dichas fórmulas, pero también se les puede enseñar a los alumnos desde otras perspectivas, e incluso darles a entender de dónde proviene esa fórmula para que ya sepa el por qué y para qué utilizarlas. Muy bien. Y con respecto a los docentes, ¿usted considera que influye mucho la enseñanza del docente en el aprendizaje de las matemáticas? Específicamente esa pregunta que nos haces, mira, yo igual, y te agradezco el espacio que estamos aquí. Yo también como maestro formador, me he hecho una pregunta y se la he dicho a mis estudiantes de normales o en cualquier parte de la república que hemos estado. ¿Acaso los planes y programas no están bien diseñados para las matemáticas, o el maestro no los entiende y sabe trabajar las pedagogías de acuerdo a los planes de estudio? ¿Por qué sitúo esta parte? Porque si me voy con el acuerdo 592, plan 2011 o aprendizajes clave, el campo formativo que es vemos que las matemáticas, el maestro efectivamente a veces tiene metodologías que no van acorde con las nuevas demandas, o cómo los ambientes formativos de la enseñanza de las matemáticas no está fluyendo. Entonces, ¿qué pasa con el campo formativo de pensamiento matemático? Si el maestro no tiene el enfoque, no logra los propósitos, no tiene las técnicas, las herramientas, las estrategias de abordar las matemáticas, entonces vamos a seguir teniendo lo que acabas de decir. Otra vuelta, una cuestión de memoria, una cuestión que el estudiante no va a pasar, hace sus trabajos en las libretas, deja tareas y así queda. Yo creo que tenemos que situar bien, porque me adelanto. Hoy en día estamos transitando otra vuelta en educación básica, y ahora vamos a dejar de ver las matemáticas como asignatura. Ahora, lo que ve en la nueva escuela mexicana, vamos a transitar a los campos formativos, y en este campo formativo va a trabajar con unos ejes. Y insisto, creo que si el maestro no tiene claro el enfoque, los propósitos y la metodología, la pedagogía y la didáctica en un ambiente formativo donde el estudiante se sienta pleno, que si falla no pasa nada, que estamos en un proceso, como acabas de decir, entonces creo que otras cosas serían en las matemáticas. Ya no habría un divorcio en las matemáticas, al contrario, habría una aceptación en las matemáticas, porque el estudiante iría muy contento, con ganas de aprender las matemáticas. Y ahora, ¿a qué nos conlleva estos nuevos retos? Que las matemáticas ahora va a estar dentro de lo que se llama un campo formativo, saberes y pensamiento científico, y la metodología va a ser el STEAM. ¿Qué significa esto? Que ahora va a haber otra manera de cómo operar las matemáticas, y esto nos conlleva lo que nos dicen varios autores. Hay veces nos preocupamos más por las secuencias didácticas, nos apoyamos por las actividades que hacemos y no por las situaciones didácticas. Y entonces cuando un maestro plantea, crea, diseña situaciones totalmente contextualizadas de acuerdo a donde está el niño, eso también es muy importante, y voy a tener esta participación. Que me he dado cuenta que yo no soy un especialista en matemáticas. A veces cuando se pone un problema en matemáticas, el niño no le da respuesta a la niña o la niña porque no entiende la redacción de la pregunta. ¿En qué sentido? Porque no está situada. Si tú al niño en la oración le pones, si tengo 10 tranvías más 20 tranvías, ¿cuántos tengo? El niño, si no sabe qué es un tranvía, el problema no va a ser de matemáticas, sino del concepto de la pregunta que se está haciendo a cabo, y antes que lleguemos a ello. Entonces,
hablar de esto, tengo que decir que para mí es importante en ambientes formativos para la enseñanza de las matemáticas, nuevas metodologías, y como acabo de decir, hay que leer los enfoques, los propósitos y sobre todo el diseño de situaciones didácticas con ambientes formativos de aprendizaje de las matemáticas, y sin dejar ver algo. ¿A quién nos gusta? Piaget o Vygotsky, para ver el nivel cognitivo de maduración que tiene el niño para ir a la par con las matemáticas. Gracias. Yo creo que son como varios elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, me parece que la parte curricular es importante, es decir, el maestro tiene que saber qué enseñar y cómo lo va a enseñar, es decir, estos contenidos o esta información que se requiere para la formación del estudiante, pero yo creo que son como varias cosas, ¿no? Primero, y creo que aquí tiene que ver también con una cuestión muy personal que tiene que ver con el profesor. Tiene que ver con este profesor que es un profesor mediador también del aprendizaje. Es un profesor que no tiene, lo decía hace ratito René, ¿no? Aquel profesor que castiga en vez de buscar otras formas de cómo establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con el niño, pues inmediatamente lo que va a propiciar es que se genere miedo, ¿no? Y en efecto, durante durante la historia de la educación en nuestro país, pues eso ha tenido que ir cambiando, ¿no? La manera en cómo el profesor también da ese proceso de mediación con el estudiante, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay un elemento aquí que es bien importante, la manera en cómo este profesor interactúa, cómo este profesor crea las condiciones de confianza, cómo este profesor puede mediar entre lo que el estudiante va a aprender y lo que se va a realizar, ¿no? Por el otro lado, también hay otro elemento que a mí me parece importante, es decir, hay que saber, hay que tener conocimiento, y ahí el papel de la formación inicial del docente, pues es importante, ¿no? No solamente para un plan de estudios, sino un estudiante que se forma en la escuela normal, capaz de poder, dialogar y incorporar cualquier contenido curricular para poderlo implementar dentro del aula, ¿no? Y eso implica no solamente la cuestión del conocimiento sobre las matemáticas, sino también una didáctica, porque yo puedo tener mucho conocimiento sobre matemáticas, pero la didáctica es fundamental. Si no tengo una didáctica, si no tengo un referente didáctico pedagógico que favorezca condiciones de aprendizaje, pues difícilmente voy a propiciar un aprendizaje que le signifique al estudiante, ¿no? Agregando un poquito a todo lo que comentaba René, ¿no? Me parece muy interesante sus puntos de vista. De igual manera, en un comentario que hizo, me hizo recordar mi etapa de la secundaria. Uno de los maestros que yo tenía de matemáticas precisamente, ese maestro le ponía tanta emoción hasta explicar sus problemas, decía este y este problema se resuelve así, y cuando encontraba la respuesta decía, y aquí está la respuesta, con esa emoción hasta te contagiaba el entusiasmo de que se halló la respuesta y todo el grupo se mostraba hasta contento con eso. Pienso que igual algo necesario para los maestros es la actitud. Y te interrumpo aquí, ¿no? Para decirte, por ejemplo, qué diferencia existía, por ejemplo, en el pasado, cuando el que pasaras al pizarrón a resolver un problema era como la burla, era como el que no sabe, era como... Entonces eso, a diferencia de que tu grupo te valore, te ayude, crea condiciones, pues cambia totalmente el escenario de aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, ya que estamos aquí, en ese espacio, ya nos picaste. Entonces en ese espacio te voy a poner un ejemplo fácil. Mira, piensa un número, no me lo digas. ¿Ya? ¿Me lo tienes en mente? Sí. Muy bien. Súmale 6. ¿Ya? Súmale 4. ¿Ya? Réstale 5. Y réstale el número que tú pensaste. Ya. Multiplícalo por 2. Ya. Te dio 10. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Sí. ¿Te dio 10, sí o no? Sí. Y entonces es una manera de cómo enseñan las matemáticas. Lo que ya no debemos seguir haciendo es que dentro de las matemáticas, que el niño llegue, siente, vamos a ver matemáticas. Para mí es muy importante todo lo que se está platicando como maestros en pedagogía, que digo formadores, pero acá sí hay algo muy importante. Uno, la clave es la actitud del maestro.
enamorarse de su profesión, en este caso de las matemáticas. 2, conocer bien los planes y programas, porque tenemos que alcanzar los propósitos educativos, que es muy importante el enfoque de las matemáticas. 3, el maestro tiene que tener un ambiente formativo para las matemáticas. Y insisto, el maestro tiene que ser situaciones didácticas situadas donde el contexto del niño crece y él puede. Si el niño está tiene milpa en su casa o pertenece a alguna comunidad, de ahí se pueden hacer las matemáticas. Volamos ahorita que en el mes de abril vienen los vientos del sur, de lo que es febrero, marzo, abril y vientos, como ahorita vemos que ustedes en una laguna acá, un papagayo. ¿Y qué podemos ver en los papagayos? Figuras geométricas, medidas, y el niño está jugando y aprendiendo. Claro. Pero si seguimos en el aula, y la misma tradición que todos los lunes a viernes, hoy le decía con los maestros, ¿dónde hay un manual que dice que todos los días matemáticas es temprano, es español o matemáticas todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos poner matemáticas en otro momento y que el niño diga, bueno, vamos a cambiar, ¿no? Yo creo que tiene que tener mucha innovación el maestro y amor, sobre todo amor. Yo siempre he dicho que la pedagogía del amor, para que esto vaya en buenas manos. Así es, y coincido mucho sobre todo con el amor, porque los mismos alumnos se dan cuenta de estas asignaturas, se dan cuenta cuando el maestro está interesado en la materia, les gusta. He también tenido otras experiencias con los maestros y haciendo el contraste de cuando llegaban de que vamos a ver tal asignatura, saquen su libro y van a hacer tal actividad. Y sí, se manifiesta bastante ese tipo de situaciones, y coincido con usted que es parte fundamental para aprender matemáticas. ¿Qué sugerencias podrían darle a los maestros? Porque ya sabemos, ahorita este video lo pueden ver hasta los maestros que se están preparando, que están en formación, cambiar su contexto, sobre todo en la forma en cómo enseñarlo, pero también tenemos a los maestros que ya están en ejercicio, que ya tienen sus 20, 25 años de servicio. Entonces, ¿qué sugerencias le podríamos dar a aquellos para que transformen su forma de ver y de enseñar las matemáticas? Sí, mira, allá afuera, la casa sí muy bien, tenemos maestros del plan 84, tenemos maestros del plan 97, tenemos maestros del plan 2012, y creo que tú eres del plan 2012, creo que eres egresada, sí. Y ahorita tenemos plan 2018, y ahí vamos ahorita con el plan 2022. Tenemos muchos maestros que se formaron con varios planes a través de esto, y a veces los maestros, en esa pedagogía, cómo se formaron, como decía mi compañero, se casan. Yo creo que aquí es actualización, totalmente, hay que actualizarse como docente. Yo insisto que hay que tener esas metodologías hoy en día, hay que leer los planes y programas porque son a nivel federal. Y de esto, totalmente igual, insisto mucho, el maestro tiene que también invertir en materiales biográficos para ir aprendiendo, aparte de lo que me dan planes y programas a nivel federal, pero también libros como actividades, como nuevas intervenciones para las matemáticas, estrategias de las matemáticas, y hay un sinfín de libros de biografías sobre las matemáticas. Te voy a poner el siguiente ejemplo, si me lo permites. Sale el tren Maya de Bacalar, ¿ya? Suben 8 personas, va rápido, cálculo mental, suben 8 personas en el tren Maya en Bacalar, muy bien. Va a Mérida, en Mérida suben 12 y bajan 4, ¿ya? Sí. Llega a Campeche, suben 6 y bajan 2. Llega a Jampolón, suben 4, no baja ninguno. Llega a Campeche, suben 6 y bajan 11. Llega a Tabasco, suben 9 y baja 1. Y por fin llega a Chiapas. Pregunta, ¿cuántas paradas hizo el tren? ¿Qué te quiero decir? ¿Ves cómo te haces? Sí. ¿Ves cómo te haces? Porque tu mente en la primera actividad ya te llevé en la primera que tú ya estabas impactando como esta. Y entonces yo también ve tu sonrisa. Sí. Si esto le ponemos a los niños, tú dime, ¿tú crees que no van a aprender? Sí. Entonces yo creo que es esto. Yo creo que para mí es muy importante las situaciones reales, donde el niño ya no puede ser las matemáticas. Juanito tenía 3 canicas, Luis le dio 2 y su mamá 1. Eso ya no. Son temas reales de la vida. Y como termino, para que yo le dé la palabra, la tiendita, un clásico. ¿Quién no pasó por la tiendita? Yo como maestro de primaria, que me formé de secundaria, era un clásico la tiendita, ¿no? Cuando los niños llevan su dinero y van a comprar en las matemáticas. ¿Cómo funciona? Porque para mí es importante cuando también metemos los estilos de aprendizaje en las matemáticas. Apoyarse de más educación física, también hoy en día es importante la cuestión kinestésica con las matemáticas. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, pero insisto, los maestros tenemos que seguir investigando, innovando nuestras prácticas,
para el caso del campo formativo del pensamiento matemático y por lo que va a venir ahorita con los campos formativos de la nueva escuela mexicana. Y bueno, agregando un poquito, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero es la parte pues, técnica, instrumental. De pronto los maestros nos casamos con esa parte, es decir, parece que eso lo tendría que resolver todo. Y creo que lo primero que hacer es que tenemos que innovar en función de eso. Es decir, que estemos problematizando constantemente a los estudiantes, pues se convierte en una oportunidad también para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, yo creo que una sugerencia fundamental que es importante: ningún libro, ningún material, ninguna actualización pueden lograr cosas si no hay un interés porque la persona, porque el profesor innove, cambie y constantemente esté indagando sobre nuevos procesos que puedan ayudar a sus estudiantes, y también poner mucha atención sobre aquellos que están presentando dificultades y apoyarlos directamente. Yo creo que habría que considerar eso y todo esto que acaba de decir René. Sí, y así es muy importante lo que nos acaban de decir, tener en cuenta los campos formativos, sobre todo la metodología y los aprendizajes, y buscar transformar nuestra práctica educativa. Les agradezco esa plática con ustedes. Sé que este tema se puede abundar más, pero le agradezco mucho su participación. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Al tocar el tema de las matemáticas, tenemos posturas y perspectivas diferentes, ya que existen alumnos e incluso maestros que presentan ese temor ante la asignatura. En primer lugar, puede ser que sea porque se les dificulta comprender los temas, así como también enseñarlos. Y en la cuestión de los estudiantes, hay ciertos contenidos por el grado de dificultad que les causa muchísima inseguridad. Los que nos comentaba el maestro René y el doctor Adán nos abre a un panorama de mucha reflexión y análisis sobre lo que el docente debería realizar para evitar y disminuir esa inseguridad en los estudiantes. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su último estudio, arrojó una cifra muy alarmante donde nos indica que el 64.5% de los alumnos del tercer grado de secundaria tienen dificultades y obtuvieron el nivel más bajo en esta asignatura, lo cual nos hace preguntar qué es lo que realmente está pasando tanto en el nivel primaria como secundaria, y ustedes como docentes no me dejarán mentir que incluso hasta en el nivel universitario hay estas dificultades y estos problemas de aprendizaje en la asignatura. Existen diferentes posturas, diferentes formas en que los alumnos ven y conciben las matemáticas. Hay 4 situaciones por las que el alumno pudiera pasar, y de ahí nosotros tenemos que analizar y reflexionar qué alternativa tenemos para mejorar esta situación. Tal es el caso que el primero es que el ambiente sea inseguro, un ambiente donde se les castigue por no aprender los contenidos, o si pasamos al pizarrón a algún alumno, tenemos que tener el cuidado y fomentar en nuestra aula que ellos se sientan tranquilos y sientan que al pasar al pizarrón es realmente para tener un apoyo y poder visualizar qué es lo que ellos están aprendiendo. Otro punto muy importante es el nivel de aprendizaje. Cada maestro tiene que conocer y estudiar los procesos de aprendizaje de sus alumnos para así comprender y saber qué es lo que ellos tienen, en qué nivel se encuentran, y aplicar las metodologías y estrategias de aprendizaje más adecuadas a la forma en que ellos están aprendiendo. En el tercer punto tocaremos a la familia, en donde ellos también influyen en ese temor hacia las matemáticas, porque hemos visto y tenemos situaciones en las que el padre de familia, cuando el alumno es inquieto o un poco travieso, lo toman como un castigo
Y es muy común y muchos les va a recordar y les va a traer a la mente la situación de: si sigues haciendo tus travesuras, te voy a mandar a estudiar al cuarto las tablas de multiplicar. Ahí el alumno lo está asociando a un castigo. Entonces empieza a generar de manera inconsciente ese temor a las matemáticas. Si me porto mal, mi mamá me va a obligar a estudiar. Si hago esto, me van a obligar a repasar las tablas de multiplicar. Y si no lo resuelvo, también se va a enojar mi mamá. Entonces, esta situación también deja secuelas y deja marcado a los alumnos. Por eso, como padres de familia, hay que tomar muy en cuenta la forma en cómo se dirige a los alumnos, cómo se dirigen a sus hijos, porque puede traer consecuencias en su aprendizaje. Es cierto que también nosotros como maestros podemos encontrar alumnos con el total desinterés en la asignatura, no solo en ese, sino en otras asignaturas. Ahí ya tiene que ver muchísimo con la actitud del alumno hacia el estudio. Entonces es necesario buscar estrategias donde les capten la atención, ese interés sea llevado hacia el estudio de las matemáticas. Como bien ya lo habíamos platicado con el maestro René y el doctor Adán, ellos mismos igual sugieren que se transforme la forma de enseñar matemáticas. Desafortunadamente, muchos de estos niños que han crecido con ese temor a las matemáticas, que cuando escuchan la palabra dicen: ay, es mi materia menos preferida, no quiero verla todos los días, no le entiendo, se han convertido en maestros. Y esta situación no es para atacar a alguien, sino para crear conciencia y reflexión sobre lo que se está haciendo como maestros. Analicemos cómo ha sido nuestra educación en el ámbito de matemáticas para que de esa forma busquemos estrategias de innovación, de transformar la forma en cómo estamos llevando las matemáticas a los alumnos. Un ligero cambio puede traer grandes y positivos resultados para nuestra formación y también para la formación de los alumnos que nosotros tenemos. Con la nueva escuela mexicana se va a empezar a implementar la metodología STEAM, una metodología innovadora que busca el desarrollo de instrumentos y también que conozcan los alumnos que lo que están aprendiendo les va a servir en su vida cotidiana. Si son ustedes esos docentes que temen enseñar a las matemáticas, pregunten a sus compañeros, entre mismos colegas, a sus directivos, están los supervisores, los ATP, que les pueden orientar sobre qué metodologías utilizar. Y ahora, con el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales, podemos encontrar diversos materiales. Hay maestros que suben sus trabajos, comparten cómo abordaron cierto contenido. Entonces hay mucho material para investigar, apropiarse de ello y sobre todo pensar en qué es lo que se está fallando y reconocer. Hay una frase que me dijeron: sé el maestro que te hubiera gustado tener. Guíen sus prácticas con esas frases para mejorar y transformar cómo los alumnos están recibiendo el conocimiento. Recuerden cómo eran sus clases de matemáticas y piensen: ¿siguen repitiendo el mismo patrón de enseñanza o ahora ya hay un cambio? No tengan miedo a jugar, utilicen materiales, jueguen, planteen situaciones donde los alumnos no sientan que están viendo matemáticas. Cambiemos ese paradigma, esa información que se tiene con respecto a las matemáticas. Las matemáticas es una asignatura muy bonita que permite juegos, que permite las actividades de razonamiento, de reflexión. Por lo tanto, hay gran variedad de estrategias a utilizar. Y transformen, innoven
y conviértanse en ese maestro que les hubiera gustado. Les agradezco su atención en este podcast, espero les haya gustado, así como también si tienen comentarios, dudas o sugerencias, pueden dejarlo más abajito del video en la sección de comentarios.